El número de desempleados subió en La Rioja en 1.200 personas durante el primer trimestre del año en relación al trimestre anterior, hasta los 17.700, con una tasa de paro del 11%, mientras que la cifra de ocupados bajaba en 700 personas hasta los 140.400, con una tasa de actividad del 59%. Son los datos que se desprenden de la encuesta de población activa. ¿Qué tal? Buenas noches. Sindicatos y Federación de Empresarios hacen diferentes lecturas, pero coinciden en que la situación en la que vivimos está ralentizando el crecimiento de empleo. El dato que es peor en estos momentos es este último trimestre, donde sin duda los efectos de la invasión rusa de Ucrania han tenido sus efectos sobre la ralentización del empleo. Entendemos desde la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores que no se debe de bajar la guardia en nuestra máxima de proteger el empleo. Estamos llenos de incertidumbre, las empresas están llenas de incertidumbre, hay inseguridad y todo esto se refleja pues lógicamente en el empleo. La mesa del Parlamento ha acordado que la consejera Raquel Romero pase a ser diputada no adscrita. Sin grupo al que pertenece, Romero pierde, por ejemplo, los 2 asesores que trabajaban en la Cámara y su despacho. Los socialistas han votado en contra por una cuestión de forma. Los populares, que lo han hecho a favor, aseguran que lo que se ha aplicado es el reglamento. Y les contaremos que los pensionistas riojanos se vuelven a manifestar. En esta ocasión lo harán el próximo 1 de mayo en el Espolón de Logroño. Exigen un IPC real, aseguran que no pueden vivir con 800 euros de media. Se lo contamos en unos instantes. Y la utilización de placas solares se vuelve cada vez más habitual entre las empresas y los particulares. Esto se debe a la gran capacidad de ahorro que este tipo de instalación proporciona con respecto a la energía de red convencional. Hablamos de una diferencia que se sitúa en torno al 50% en los costes eléctricos. El objetivo de las empresas dedicadas a este sector es conseguir llegar a todas las empresas y viviendas familiares. Y les contaremos que esta mañana ya se ha presentado el calendario escolar del próximo curso. Las clases comenzarán el 8 de septiembre y van a finalizar el 23 de junio en infantil, primaria, secundaria y bachillerato. La semana blanca, con la que se hace un parón después de la segunda evaluación, tendrá una duración de solo 2 días en marzo. Y en deportes, la Unión Deportiva Logroñés afronta este fin de semana uno de los partidos señalados en su calendario. Los riojanos visitarán Riazor para enfrentarse al Deportivo de La Coruña, segundo clasificado. La victoria es necesaria para asegurar el play-off de ascenso. El vino es uno de los motores económicos de La Rioja, un sector que pasa a lo largo del año por algunos avatares, algunos de ellos cíclicos por su propia naturaleza, pero otros forzados por debates a veces estériles, pero que a la larga pueden perjudicarlo. Abrimos hoy nuestro tiempo de entrevista en Punto de Encuentro con el director general de la Denominación de Origen Calificada Rioja, José Luis Lapuente. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido. El otro día el Consejo Regulador se reunió en pleno y, bueno, entre otras cuestiones, conoció el resultado, la certificación, la valoración de la añada de Rioja del año 2021, que ha sido de muy buena. Así es, evidentemente las expectativas cualitativas eran muy interesantes a juzgar por cuando entró la uva en las bodegas, pero a partir de ese momento lo que se desarrolla es un proceso riguroso, complejo, que este año ha involucrado la valoración de hasta 5.000 muestras que representan el vino recién elaborado en las bodegas de Rioja, 5.000 muestras que en cata ciega valoran comités de 5 catadores, con lo cual estamos hablando de 25.000 juicios sobre esas muestras, y precisamente sobre esa base, sobre esa información de ese ejercicio a cata ciega,
es sobre lo que se trasladan los resultados, los pareceres cualitativos de ese panel de catadores. Estamos hablando de prácticamente 120 personas agrupadas en esos comités de 5 personas, que finalmente trasladan ese parecer a la mesa del Consejo, como también recibimos el input de las estaciones enológicas con las que colaboramos, de La Guardia, de Olite y de Haro. Y a partir de ahí es donde el Consejo, el Pleno del Consejo, toma esa decisión de valorar la añada como muy buena, que lo que nos está dando es la idea de la potencialidad, del recorrido que pueda tener. Eso le quería preguntar, ¿qué significa la calificación de la añada? O sea, ¿en qué se traduce desde un punto de vista práctico? En un principio, y si nos remontamos a los antecedentes históricos, sí que con menos conocimiento por parte de los consumidores era un dato muy buscado, es decir, el famoso calendario o documento donde se relacionaban las calificaciones de la añada. Evidentemente ha transcurrido tiempo en el cual los consumidores se han formado más, se entienden más y se ha convertido en un dato lo mismo que los pareceres que cada consumidor o cada paladar puede tener. ¿Qué es lo que determina, en términos simples, la potencialidad? ¿Qué recorrido en términos globales van a tener esos aproximadamente 400 millones de kilos de uva que han entrado en las bodegas de Rioja en el año 2021? Evidentemente, en ese volumen habrá habido lo mismo que ocurrió durante la vendimia, partidas de excelente calidad, partidas que a lo mejor requieren ser puestas en el mercado antes y de rotación más rápida, con lo cual luego queda una labor por parte de la bodega, de los enólogos, para seleccionar las mejores partidas de cara a buscar satisfacer ese aproximadamente 55% de nuestra producción que se destina a vinos criados, con lo cual sería una calificación inicial, por eso hablo de potencialidad, un punto de partida, que no un punto final, una simplificación en ese punto de partida que nos dice qué posibilidades en términos globales tiene la añada y a la postre un mensaje final. Evidentemente, con una añada desastrosa será más complicado obtener unos resultados excelentes que con una añada muy buena como es esta, que apunta a vinos muy, muy interesantes. Hombre, uno mira el calendario ese al que usted se refería antes y encuentra muchas más añadas buenas o muy buenas, alguna incluso excelente, que malas, ¿no? Aunque permítame decirle, yo creo que incluso una calificación de buena para ustedes estoy seguro de que les sabe un poquito amargo. Desde luego. Pero yo creo que precisamente esa diferencia es lo que fundamenta parte de los debates que hay en la mesa del Consejo, es decir, huir de que esta información, aunque sea una información general, aunque sea una aproximación que tiene que ser complementada luego con el saber hacer de los enólogos y de las bodegas, no deja de ser por ello rigurosa y se aparta de lo que sería un ejercicio de marketing. Seríamos pues muy necios y folclóricos y al final pues nos encomendásemos a decir que todas las añadas, pues por las excelentes posibilidades y cualidades que tiene la denominación, pues son sobresalientes, son excelentes. Yo creo que al final eso es parte de la honestidad que queremos transmitir hacia el consumidor y, en definitiva, de la honestidad que representa este ejercicio riguroso de evaluación de las muestras. El consumidor lo nota, o sea, el consumidor nota en su paladar un vino de una añada excelente respecto a un vino de una añada buena, por ejemplo. El consumidor de entrada elige el vino que le complace, que le satisface. El vino te tiene que acompañar, tiene que ser pues ese pretexto de reunión, de negocios, de amigos, de familia. En ese sentido, el vino como tal, ya digo que lo que tiene es que acercarse al consumidor con esa información, pero por contra, el consumidor no solo se va a limitar a esa información que le trasladamos en la valoración de la cosecha, sino que también, evidentemente, tendrá unos gustos, tendrá unos perfiles de bodega, tendrá unos perfiles pues, que le inclinen a poner más foco en el viñedo, en la viña, en la zona, y en ese sentido hay que confiar en esos datos complementarios que tiene. Lo que es evidente es que estadísticamente habrá vinos más interesantes para aquel paladar más exigente que busque ese plus en el vino y por tanto le marcarán unas direcciones que a lo mejor otras cosechas pues no tienen, ¿no? Pero ya digo, yo creo que tampoco hay que sofisticar esto, sino ofrecer la información para quien le pueda ser útil y sobre todo aspirar
a un acercamiento al producto sin mayor problema. Antes de que se produzca la calificación, incluso cuando ya se está produciendo la vendimia, ¿ya tienen ustedes alguna percepción de por dónde van a ir los tiros de cara a cuando se tenga que calificar? Bueno, lo que sí es cierto es que el vino se hace desde el viñedo, es decir, puede haber una labor importante en bodega, pero la potencialidad que determina la materia prima es fundamental. Con lo cual, el hecho, como ocurrió en la vendimia, de que la mayor parte de los viñedos pudieran ser recogidos o vendimiados en su estado de maduración óptimo, que el ciclo transcurriese en esa última fase final de una manera adecuada, que la uva, que el fruto entrara sano, con plenitud de características a las bodegas, es un buen punto de partida. Es una condición necesaria, pero no suficiente. Al final es necesario terminar de valorar cuál es el resultado en la bodega. Hay una serie de factores cualitativos también en esa uva, el índice de polifenoles, el índice de color, el tono, aquellos elementos dentro de la uva que van a marcar esa calidad final en el vino, y que evidentemente no es que hablemos de cualquier cosa, es un ser vivo en cierto modo lo que es la planta, y las expectativas al final no se pueden valorar si no es al final de todo el proceso. ¿Y un buen enólogo puede convertir un mal comienzo en un buen final? Quiero decir, o sea, si la cosecha, la vendimia no apunta bien a unas buenas condiciones de la uva, ¿puede convertir una mala uva en un buen vino? La magia no existe. O una uva regular en un buen vino. La magia no existe. Por eso digo que el punto de partida tiene que ser, y ahí dice mucho la profesionalidad de los viticultores también, una uva en las condiciones más óptimas. Evidentemente, a lo mejor no se alcanza la excelencia, y ahí pues queda luego también un camino de trabajo dentro de la bodega, campañas pues de trabajo más arduo, que enfocan en determinados aspectos más que en otros, pero en ese sentido que parten de una buena base, por así decirlo, y que en esa base, en función de cómo de buena sea, requieren una mayor o menor selección. Si, como decía al principio, si el punto de partida fuera desastroso, Dios no lo quiera, y afortunadamente hay una especie de influjo divino en todo esto, que finalmente en ese ras final de septiembre tiene una influencia muy positiva, pues como digo, si eso no llegara a ser y asistiéramos a una cosecha desastrosa, pues evidentemente la magia no es posible y la cosecha se malograría. El otro día Pablo Franco, el director técnico del Consejo, hablaba de esta campaña que había tenido complejidades, que había sido compleja. ¿A qué se refería? Bueno, la vendimia, cuando hablamos de esos aproximadamente 45 o 60 días, el cronómetro se pone en marcha en ese momento final y las condiciones son cambiantes. Es decir, si repasamos la historia de los últimos años, de las últimas décadas, pues evidentemente siempre hay sobresaltos. Si nos acordamos un poco de esta última vendimia, los hubo en los comienzos de septiembre, unas lluvias abundantes, muy inoportunas, que evidentemente pues, afrontan un fruto en su fase final, que es mucho más delicado de lo que puede ser anteriormente en la época del verano, y que en un momento determinado pueden provocar pues, que las condiciones empiecen a complicar. Cuando él hablaba de eso, hablaba de que el inicio fue preocupante, y así lo dijimos, o sea, yo creo que es más que evidente, y sin embargo se produjeron un cambio de circunstancias climatológicas a finales de septiembre, mediados de septiembre, lo que fueron finales de mes y sobre todo octubre, que fueron espectaculares, que permitieron además esa mayor tranquilidad, esa búsqueda, como decíamos, de ese momento óptimo, con lo cual podríamos describir muchas vendimias dentro de la misma vendimia, ni tan siquiera por zonas. A veces también pensamos o diferenciamos por la situación en la zona más oriental, más septentrional, depende mucho de las variedades, de los colores, de las alturas, con lo cual al final las vendimias se convierten en complejas cuando hay que jugar con esas circunstancias y en definitiva buscar ese punto óptimo. Lo que sí hay que decir y hay que subrayar
es que eso se ha ido perfeccionando a lo largo del tiempo. No digo que antes hiciéramos un ejercicio alocado, pero sí que desde mi modesto punto de vista se ha afinado muchísimo más, y por eso subrayamos, bajo ese concepto de profesionalidad vitícola está un manejo del viticultor o del propietario del viñedo mucho más cercano, con un seguimiento mucho más cerca de buscar esa optimización del momento de vendimia. Antes quizá era más en función de cuándo se podía hacer, de cómo se podía hacer, de cuándo introducir la uva en bodega. Hemos racionalizado mucho la entrada, hemos racionalizado mucho los tiempos, buscando más el foco que en los recursos en el viñedo, y yo creo que todo eso al final tiene recompensa. Bueno, ya tenemos la calificación de la añada, muy buena. Ahora el siguiente paso es vender el vino. Y cobrarlo. Venderlo, cobrarlo y beberlo, por supuesto. Luego hablaremos de si lo bebemos en menús o no lo bebemos en menús, pero luego lo hablamos. Siguiente fase, venderlo. En un momento como el que nos encontramos, de muchísima incertidumbre en los mercados, en los consumos, con la guerra de Ucrania, ¿cómo está afectando, cómo creen que va a afectar este contexto a la comercialización? Posiblemente, si yo lo supiera, estaría dando conferencias, ¿no? Es un año muy complejo. Es un año muy complejo. Evidentemente hay cierta desestabilización por la guerra en Ucrania, pero si lo mirásemos en términos porcentuales, pues no tiene una significación grande dentro de lo que es todo el volumen de negocio. Si quitamos, sin frivolizar, ese problema y lo dejamos a un lado, el contexto nos lleva pues a problemas que ya arrastramos del año pasado en términos de transporte, toda la logística marítima, lo que fue o empezó a ser el encarecimiento que se ha desorbitado del coste en materias primas, problemas de aprovisionamiento de esas materias primas, y luego ya para que se creara o para llegar a la tormenta perfecta, pues todo el impacto que ha tenido el coste energético en esas escaladas, con lo cual muchos de los operadores se enfrentan a la búsqueda y un ejercicio extra en buscar esa materia prima que es necesaria para el producto. Hay operadores que estiman que lo que sería materia seca, lo que no sería la participación del líquido de la uva en el producto, puede estar rondando en términos de incremento un 40%, y eso hay que digerirlo y evidentemente trasladarlo relativamente al mercado, con lo cual dificulta mucho, y hay una tensión ahí que ahora la están sufriendo las bodegas, que eventualmente pues podrá afectar a toda la cadena de valor en dar salida al producto. Con lo cual, donde nos prometíamos la posibilidad en el 2022 de desplegar toda la potencialidad que teníamos guardada desde el 19, muchas figuras atractivas, que el mercado está esperando, pues un poco en ese liderazgo y en esa evolución y en ese carácter pionero que tiene Rioja, pues están con el freno de mano echado por estas circunstancias que atenazan y que realmente preocupan porque afectan directamente a la cuenta de resultados. En el punto de partida, los resultados o los números que ponemos encima de la mesa no son malos, pero también la fórmula tiene truco, es decir, estamos comparando con unos primeros meses del año 21 que no fueron normales, que volvieron a vivir restricciones, con lo cual, pues bueno, que los guarismos sean positivos, pues de alguna forma forma parte de esa base un poco más deteriorada que teníamos en el arranque del 21. Lo que quede por ver es complicado de vaticinar. Lo cierto es que la situación debería tender a la normalización, porque si no va a haber un sufrimiento importante, y aquí va a ser un sufrimiento de una combinación de logística y económica, es decir, de poder acceder a aquellos materiales que me hacen falta. Lo del vidrio está siendo una locura, y sobre todo pues materiales que a lo mejor están en manos de oligopolios y donde la oferta no está diversificada. Pues primero poder en definitiva aprovisionarme y luego defender el producto pues en un mercado que evidentemente es un mercado marquista y donde el consumidor o la distribución o el retail, ese engranaje posterior, puede buscar alternativas.
El sector ya advirtió no hace mucho tiempo que lógicamente iban a subir los precios. Usted, yo no lo sé, pero ¿usted tiene percepción de que ya se hayan repercutido esa subida de precios en el precio de una botella de vino respecto al precio de hace un año, por ejemplo? Es evidente que subidas se han producido. Si no, la matemática debería dejar de estudiarse y volveríamos a esa magia de la que hablábamos antes frivolizando. No, la cuestión aquí es hasta dónde, y además en un sector que es sensible, y sobre todo en exportación al precio, hasta dónde uno puede repercutir. O sea, esto no es una ecuación matemática, pero si no sería sencillo. Es decir, yo recibo estos incrementos hasta cierto punto, y de eso también se quejan los operadores, a veces imprevisibles por esos vaivenes que está ocurriendo en las últimas semanas, meses. Si fuera tan sencillo como trasladarlo, sería una ecuación matemática. El mercado no los absorbe, con lo cual la disyuntiva en la que se plantea o que se plantea en la cadena de valores, hasta dónde puedo perder o hasta dónde puedo arriesgar o hasta dónde me puedo sacrificar, hasta dónde puedo repercutir, y sobre todo, en definitiva, porque todo eso es más complejo, va a afectar a la relación con proveedores posteriores y en particular pues a las operaciones de vendimia, ¿no? Con lo que, bueno, se tiene que disipar todo este ruido, es decir, en términos objetivos no estaríamos en un mal año, y así lo teníamos marcado en la hoja de ruta. En términos prácticos, todos estos factores distorsionan hasta un punto que, bueno, yo humildemente no me atrevería a vaticinar. El papel lo aguanta todo y sí que tenemos una previsión de crecimiento en el año 2022 de un 7% en global. Si ahora fuéramos a los números, ese 7% se cumple, por lo que digo, porque estamos comparando con un arranque de año muy débil, pero lo cierto es que para los operadores es una situación compleja a la hora de vaticinar cómo se van a desarrollar los próximos meses. Rusia es un mercado en este momento eliminado, me imagino, del mapa, pero ¿le hace mucho daño o no? ¿Qué mercado, qué negocio teníamos con podemos Rusia? Estar hablando pues en el entorno del 5% cuando hablamos de toda la franja, los países adyacentes y lo que es Rusia. O sea, al final el mercado de Rioja se sustenta en buena medida, pues prácticamente un 60% en el mercado nacional. O sea, al tener un problema en España, como lo hemos vivido en la pandemia, o en particular en el canal Horeca, en la hostelería, representa una dificultad grande. Una de cada 3 botellas se venden en la hostelería española, de cada 3 botellas de Rioja. Si luego pensamos en clave de exportación, Reino Unido, que no es un mercado fácil y que además pues está en un proceso de revisión de su fiscalidad, con lo cual podemos tener un factor adverso en el 2023, es una tercera parte de la comercialización exterior, se completa prácticamente el 50% de la exportación con Alemania, y luego hay un componente importante ahí también, tanto en valor como en volumen, que es Estados Unidos. Después, evidentemente, estamos presentes en más de 120 países, prácticamente 130 países, pero hay una marginalidad, por plantearlo de alguna forma, el top 12, o sea, los 12 principales destinos de exportación representan más del 80% de la exportación de Rioja. Hay una concentración grande en esos países, con lo cual luego en el resto se diluye bastante, con lo cual pues no es una buena noticia, porque es un mercado en el que hemos estado invirtiendo en campaña, en comunicación, pero evidentemente no forma parte del core del núcleo fundamental en la comercialización de Rioja. Le iba a decir que qué lejos quedaron aquellos años en los que Rioja iba a Moscú a hacer su salón del vino al lado en la Plaza Roja, no hace tanto, 1 año y medio la última vez. Exacto, 50 bodegas. Sí, por eso, porque ha sido un mercado que ha aceptado muy bien los vinos de Rioja, que ha sabido entenderlos, donde pues lo mismo que cuando empezamos a abrir camino en China, hemos tenido un retorno muy interesante, con lo cual un país que dentro de ese ritmo de crecimiento y dentro de esos volúmenes ha tenido siempre una tendencia positiva y que evidentemente hoy por hoy, no digo que es una oportunidad perdida, pero una oportunidad congelada, ¿no? Con lo cual no estamos para malgastar cartuchos y por eso en definitiva pues no es una buena noticia. No tenemos mucho tiempo, pero queremos hablar de lo que le he comentado antes, del vino en los menús. Hoy el Día de La Rioja titulaba, como también otros medios, porque ayer fue noticia, titulaba con que Sanidad sugería que la hostelería dejase o no sirviese vino ni cerveza, aunque no vamos a hablar aquí de cerveza, vino en los menús. Todo ello con arreglo a un plan de
estrategia de salud cardiovascular. ¿En qué quedamos? Hay cardiólogos que dicen que beber un vasito de vino en las comidas es bueno. Hombre, a mí me gustaría, yo ya tengo mis años, muchos, y muchos de ellos en el Consejo Regulador, que me tutelen menos. Es decir, yo creo que en definitiva lo que me pueda ser beneficioso, lo que me pueda ser nocivo, debería decirlo yo, lo mismo que cualquier otra persona. O sea, no sé por qué hay un ánimo especial en cuidarnos en exceso en todo lo que supone el vino, ¿no? Y en ese sentido, lo que lamentamos es que parece que está en los últimos meses, incluso diría en los últimos años, en el ojo del huracán. Hemos salido hace relativamente poco también de un informe de una comisión encargada de una estrategia contra o que minorase el cáncer y que ponía el acento en el vino, buscando mensajes sanitarios, advertencias en cuanto a su consumo, como si no tuviéramos criterio suficiente para diferenciarlo. De ahí mismo también había una recomendación, y ahora acabamos de ver a nivel comunitario una consulta pública para revisar eventualmente la fiscalidad de este producto y el eventual impuesto especial que lo pudiera gravar. Ahora mismo no tiene un impuesto especial, el impuesto especial es cero sobre el vino, pero se le pone en el mismo foco de lo que sería el tabaco, de lo que serían las gasolinas a la hora de estudiar su fiscalidad. Es un tema que también comienza a discutirse a nivel nacional. Yo lo incardinaría ahí también, es decir, no sé, este afán que tenemos de demonizar el vino, cuando es un producto que nosotros aconsejamos consumir con el debido raciocinio, con mayoría de edad suficiente que te permita tener ese criterio y evidentemente con moderación. Como he dicho al principio, es un producto que acompaña, no es el artista principal en la película, sino es el clavillo del abanico que une todas las lamas, ¿no? En cualquier caso, ¿usted cree que tiene recorrido esta sugerencia? Pues es que tenemos que pensar 1 millón de hectáreas, tenemos que pensar el empleo, tenemos que pensar un producto que está en el ADN, un producto que está definido como un alimento, que está incluido en la dieta mediterránea y, en definitiva, poner en perspectiva esa demonización que hacemos de este producto. El recorrido o, en definitiva, las leyes no las hacemos nosotros, pero parece muy contra natura este afán, ya digo, tutelante, este afán tuitivo de protegernos, de decirnos lo que es bueno y lo que es malo, y sobre todo un afán que termina bordeando el vino desde diferentes aspectos, como digo, del etiquetado, de los impuestos, de las recomendaciones, de ese carácter nocivo en las enfermedades. Me imagino que muchos de los alimentos que tomamos, tomados con exceso, pueden ser tan dañinos o más como un par de copas de vinos al día. Bueno, pues vamos a ver qué recorrido tiene esta sugerencia de sanidad. Veremos a ver si el vino desaparece, no creo en absoluto, de los menús de los restaurantes ni de los hábitos de los ciudadanos, afortunadamente. Porque además la vida sería más triste. y no estamos ya para en momentos tristeza como estos, la verdad es que bastante tristeza tenemos, ¿verdad? Bueno, pues muchísimas gracias, José Luis Lapuente, director general del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja. Estaremos atentos al recorrido de estas cosas y de otras que también afectan al sector del vino para el futuro, y le daremos vuelta en una próxima entrevista en Punto de Encuentro, en las 7 de La Rioja. Gracias por estar esta noche con nosotros. Gracias a vosotros, Óscar. Pues sí, Óscar, y vamos a comenzar hablando de los datos que nos deja la encuesta de población activa aquí en La Rioja. Así que hoy hemos sabido que la ocupación entre los meses de enero y marzo descendió en 700 empleos. Lo hizo con un 0,50% menos en comparación con el trimestre anterior, por lo que ahora mismo hay en La Rioja 140.400 trabajadores en activo. Si hablamos del desempleo, lo vemos aquí en esta gráfica. Como vemos, el desempleo en los 3 primeros meses del año, el paro aumenta en La Rioja en 1.200 personas. Tenemos un total, por lo tanto, de 17.700 personas desempleadas ahora mismo y una tasa de paro que se sitúa en el 11,20%. Unos datos que, según los sindicatos y la patronal, tienen distintas lecturas si se compara con el año anterior. En este primer trimestre, en primer lugar, que hemos ido creciendo en la creación de empleo en este último año
en La Rioja, que continuamos en una tasa de actividad por encima de la media nacional y que seguimos teniendo una tasa de desempleo por debajo de la media nacional. Unos datos que no son suficientes, pero que nos permiten creer que se puede avanzar de manera positiva. Aumenta el paro con respecto al último trimestre del 2021, es decir, al trimestre anterior, pero observamos que con respecto al mismo trimestre del año pasado aumenta. Esta es una situación que se suele dar los primeros trimestres del año porque es algo estacional. La conclusión es que estamos llenos de incertidumbre, las empresas están llenas de incertidumbre, hay inseguridad y todo esto se refleja pues lógicamente en el empleo. Esperemos que esta situación de altos precios y esta situación de guerra de Ucrania no se prolongue excesivamente en el tiempo, pero la verdad que las perspectivas son malas y que no sabemos predecir cuándo vamos a poder volver a una situación más o menos normalizada y de seguridad. Bueno, pues en este contexto, este mediodía el Gobierno ha necesitado el apoyo de EH Bildu para aprobar el paquete de medidas urgentes como respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra. Esquerra Republicana ha rechazado finalmente el decreto como respuesta al presunto espionaje a políticos independentistas. Primer aviso de Esquerra Republicana por el caso Pegasus. La formación ha dicho no a la aprobación del Real Decreto y ha vuelto a pedir la dimisión de la ministra de Defensa, Margarita Robles. EH Bildu ha votado a favor, no sin antes exigir al gobierno de Pedro Sánchez respeto, un respeto que, ha dicho su portavoz, no se demuestra espiando a sus políticos. 335 más 14 votos Con 176 votos a favor y 172 en contra, el Gobierno ha sacado adelante el Real Decreto Ley por el que se adoptan medidas urgentes como respuesta a las consecuencias de la guerra. Al final lo que ha prevalecido ha sido el interés general, el interés de los ciudadanos frente a la politiquería de algunos que anteponen sus intereses partidistas al bien común, al interés general, en un momento de una extraordinaria incertidumbre como estamos viviendo en Europa. El paquete ha salido adelante pese al rechazo de Esquerra Republicana, pero con el apoyo de EH Bildu. Bildu vota hoy el Real Decreto que trae usted aquí y Sánchez le permite acceder nada más y nada menos que a los secretos del Estado. Vienen ustedes aquí a exigirles ahora a la oposición aquello que su gobierno no les da. ¿Pero ustedes a qué se dedican? ¿Se dedican a salvar a los españoles de la ruina o se dedican a salvar a Pedro Sánchez? Sus 5 diputados han votado sí a pesar del caso Pegasus. Aprobaremos este decreto por la gente, no por el gobierno. Un caso de presunto espionaje que afecta directamente a los independentistas vascos, para los que su portavoz exige respeto. Espiar a quienes permitimos que este gobierno avance no es ni tenernos respeto, ni mostrar responsabilidad para con la ciudadanía. El mismo respeto que hoy aseguran haber demostrado ellos facilitando la aprobación del Real Decreto. Bueno, y aquí en La Rioja la Mesa del Parlamento ha acordado que la consejera Raquel Romero pase a ser diputada no adscrita. Sin grupo al que pertenecer, Romero pierde, por ejemplo, los 2 asesores que trabajan en la Cámara y su despacho. Los socialistas votaban en contra por una cuestión de forma y los populares, que han votado a favor, aseguran que lo que se ha hecho es aplicar el reglamento. Los votos de Izquierda Unida y Partido Popular en la mesa del Parlamento hacen que la situación de la consejera Raquel Romero cambie en la Cámara riojana. Quedará en situación de diputada no adscrita dentro de la Cámara. Una nueva condición que afecta a su situación en el Parlamento. Los diputados que están dentro de los grupos tienen una serie de prestaciones por parte de la Cámara en cuanto a personal, a espacios físicos para poder desarrollar la tarea. Cuando un diputado es considerado diputado no adscrito, también ha de tener un espacio, el Parlamento ha de procurarle un espacio, pero no tendría acceso, pues entre otras, el asesoramiento técnico o jurídico. El Partido Socialista ha votado en contra de esta decisión. El presidente del Parlamento ha explicado que por una cuestión de forma. Hemos pedido que se hiciera un informe jurídico para tener garantías jurídicas. Como la mesa no ha considerado oportuno tener estos informes, hemos votado en contra. El presidente del PP y vicepresidente segundo de la mesa ha explicado que lo que se ha hecho es aplicar el reglamento. Y en su artículo 24.2 del reglamento dice que aquellos diputados que se separen de su grupo parlamentario
adquirirán la condición de no adscritos. Una decisión que Ceniceros ha asegurado comparten la mayoría de los riojanos. La única que no ve esa evidencia es la señora Andreu, ¿no? Porque lo único que busca es perpetrarse en el poder. Tras pasar por la Junta de Portavoces, mañana, en los próximos días, se le comunicará a la propia Romero, quien podría tomar la decisión de recurrir. Los españoles tenemos capacidad para, cuando no estamos de acuerdo con una resolución, presentar un recurso y, por supuesto, la señora Romero, que es una representante de los ciudadanos, tiene todo el derecho de recurrir ante esta mesa del Parlamento y también ante los tribunales. Hoy, Día Mundial de la Seguridad Laboral. Esta tarde se ha presentado el nuevo Plan de Seguridad y Salud Laboral llevado a cabo por el Gobierno de La Rioja. Se trata de un programa que tiene por objetivo acabar con la siniestralidad laboral en esta comunidad, y para ello se van a impartir talleres y formaciones sobre prevención de riesgos laborales. Para hacer realidad este programa, el Gobierno cuenta con 2,4 millones de euros, 1 millón más que el año anterior. Es un plan director de la Estrategia de Seguridad y Salud Laboral muy importante, que tiene 3 objetivos fundamentalmente, están claros, que sería la reducción de la siniestralidad laboral. En segundo lugar, sería garantizar la seguridad y salud de los trabajadores. Y en tercer lugar, impulsar una gestión más eficiente y eficaz y efectiva de lo que es la gestión de la prevención de riesgos laborales. Vamos a poner ya desde educación infantil, primaria, secundaria y formación profesional el currículo para que haya talleres, actividades, formación, incluso materias de prevención de riesgos laborales. Y en este 2022 tenemos 2,4 millones de euros para este plan director. Por poner un ejemplo, en el año 2019 había solo 1,4 millones de euros, o sea, que supone un incremento del 70%. El 28 de abril es el Día Mundial, ya lo han escuchado, de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Comisiones Obreras ha mantenido con este motivo una reunión con alrededor de un centenar de delegados. Según el sindicato, la crisis, las reformas laborales y el desmantelamiento de la negociación colectiva han contribuido a la extensión de un modelo de relaciones laborales basado en la precariedad que está deteriorando gravemente las condiciones laborales. Comisiones Obreras sitúa la prevención de riesgos laborales en el centro de la recuperación y a las personas en el centro de todas las políticas, porque la salud laboral, dice, es un derecho fundamental. Políticas públicas para afrontar este problema de primer orden, susceptibles de ser de origen profesional. Del trabajo, en este momento. Por su parte, el sindicato USO ha reclamado al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que se reconozca el síndrome post-COVID o COVID persistente como enfermedad profesional y que tengan la cobertura y el tratamiento necesarios. USO pide también que ese reconocimiento se haga extensivo al resto de trabajadores que han estado en primera línea. La prevención no es una broma, es el lema de la campaña de USO, que se centra en alertar acerca de la escasa importancia que tiene la prevención en España y que provoca que se produzcan 3.116 accidentes de trabajo al día, de los que 1,9 son mortales. Los accidentes laborales siguen siendo un grave problema en nuestro país. Solo en 2021 se produjeron más de 3.000 al día en España. En La Rioja, concretamente, fallecieron 7 personas. Desde la plataforma 28 de abril luchan por visibilizar estos casos. Mi hijo Robert falleció el 25 de febrero de 2020 en la empresa Arisa, Nidec Arisa. Estaban realizando el desmontaje de una prensa grande y pues eso, el compañero le cayó una viga encima y mi hijo fue a socorrerle y entonces fallecieron los dos. Este es el testimonio de Ana, una madre que perdió a su hijo en un accidente laboral. Lo mismo le sucedió a María Jesús y a su marido, José Antonio. En su memoria tienen grabado aquel fatídico día en que perdieron a Dani. Tenía un hijo que falleció el 11 de diciembre de 2019 en un accidente laboral con 32 años. Por faltas de medidas de seguridad. La empresa en la que trabajaba su hijo incumplió la ley de prevención de riesgos laborales. Los sistemas de protección que deberían haber protegido a mi hijo estaban anulados o desaparecidos. Hoy luchan porque casos como el suyo no se repitan. Sin embargo, los datos que presenta nuestro país no son esperanzadores. En 2021 se produjeron más de 3.000 accidentes laborales al día.
Ese mismo año, solo en La Rioja, fallecían 7 personas por esta causa. Lo que nos llama poderosamente la atención es que las muertes de trabajadores son invisibles. O sea, muere un trabajador, mueren 2 trabajadores al día en España y no pasa nada. Ana, María Jesús y otros afectados exigen medidas para frenar este tipo de accidentes y aseguran que en muchas empresas no se cumple con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. La plataforma logroñesa para la defensa de las pensiones públicas ha anunciado que el próximo 1 de mayo volverá a salir a la calle para exigir un IPC real. Las personas mayores riojanas se sienten ninguneadas con los altos precios que tienen que soportar y piden soluciones a los políticos. Con los precios por las nubes y las pensiones por los suelos, salen a la calle a protestar. Si tienes una pensión pequeña y la vida como está subiendo, la luz, el gas, todo carísimo, pues al final nos vamos a ver que tendremos que ir a pedir a la redonda. Alicia y Mariluz superan los 80 años. La primera ayuda a sus 2 hijos y la segunda vive sola. A ambas les cuesta llegar a fin de mes. Entonces, ¿cómo vamos a poder vivir? Después de haber trabajado tanto toda la vida, nos encontramos en estas circunstancias. Ahorrar es un verbo del pasado, de cuando eran jóvenes. Ahorrar, ¿cómo vas a ahorrar? Ahorrar nada. Ahorramos cuando éramos jóvenes y trabajábamos, entonces sí podíamos ahorrar un poco, pero ahora... Ahora, en su día a día, buscan las mejores ofertas en los grandes almacenes para estirar los 800 euros de media que reciben por sus pensiones. Vas a los supermercados y las ofertas que hay te aprovechas. Ya tengo el recorrido, mirar los supermercados uno por uno, a ver dónde encuentro más barato para comer. Pero no pierden la esperanza y por esta razón saldrán a la calle a exigir un IPC real. Para el próximo 1 de mayo hemos convocado una concentración en el Espolón a las 11 de la mañana para reivindicar el IPC real. Que les escuchen y que se tomen medidas, porque una sociedad que no respeta a sus mayores es una sociedad en la que nadie debería querer vivir. Hoy hemos conocido que las solicitudes de ayuda a la rehabilitación dan un salto de las 177 en 2017 a las 737 de 2021. El Gobierno aumenta también la partida hasta los 7 millones de euros. En esta rehabilitación energética y sostenible se llevan la cabeza más de 300 solicitudes, la rehabilitación de edificios y la accesibilidad con 187 solicitudes. Y por municipios, Logroño suma 384 obras, seguidas de lejos de Calahorra, Nájera o Arnedo con 36, 12 y 11 respectivamente. Destacando que el Gobierno de La Rioja ha ampliado en 2,75 millones de euros las ayudas al fomento de la rehabilitación de edificios y que contarán con una dotación final de 7,75 millones de euros. Esta convocatoria nos lanza datos en este sentido importantes. De las 737 solicitudes, 558 han sido concedidas y estos expedientes concedidos han supuesto una inversión por parte de los particulares, es decir, los presupuestos que han presentado estos 558 expedientes que han sido concedidos, el total suman más de 30 millones de euros. Precisamente la instalación de placas solares para autoconsumo ha crecido exponencialmente en los últimos años. El ahorro en la factura de la luz hace que cada vez más gente opte por utilizar este tipo de energía en sus viviendas. A día de hoy, instalar paneles fotovoltaicos para autoconsumo se está volviendo algo bastante rentable en España. Esto, unido al incesante incremento de los precios en la factura de la luz, está haciendo que cada vez más españoles apuesten por este tipo de energías renovables en sus hogares. Hablamos de un ahorro en torno al 40% con respecto a los suministros de red tradicionales. El autoconsumo se ha incrementado en los últimos años gracias a subvenciones como la Next Generation. Con estas instalaciones, en un mes, podemos pasar de pagar 180 a tan solo 15 euros en la factura de la luz. En el sector industrial y el sector empresa, que es donde más instalaciones se están haciendo y donde más aprovechamiento se da del recurso solar, el ahorro medio que supone un autoconsumo sin baterías sería de entre un 25 y un 30% de la factura total de la luz.
Sin embargo, también encontramos algún inconveniente. No en cualquier vivienda se pueden instalar placas solares. Debemos destacar también el importante papel que juega el Gobierno de La Rioja en su desarrollo. Las ayudas son de hecho el elemento catalizador que lo que ha provocado es que, por ejemplo, en nuestro caso, de un año para otro quintupliquemos la potencia contratada para hacer instalaciones de autoconsumo. El futuro de este sector pasa por implantarse lo antes posible en la totalidad de empresas y hogares. Esta mañana se ha presentado el calendario escolar del próximo curso y las clases van a comenzar el 8 de septiembre y van a finalizar el 23 de junio. Lo van a hacer en infantil, en primaria, en secundaria y en bachillerato. La Semana Blanca, con la que se hace un parón después de la segunda evaluación, tendrá una duración de solo 2 días, el 9 y el 10 de marzo, aunque los ayuntamientos tienen a su disposición 7 jornadas para complementarlo. El curso escolar comenzará el 8 de septiembre, 2 días más tarde que el actual. Hubo quejas por parte de equipos directivos del comienzo tan apresurado que fue en este curso el 6 de septiembre y también es cierto que este curso, con todos los cambios que va a haber en los cursos impares, con la entrada en vigor de los nuevos decretos de educación, hemos considerado que era conveniente empezar 2 días más tarde. El calendario escolar mantiene 175 días lectivos, con una Semana Blanca más corta. Y habrá un pequeño descanso para dar finalizada la segunda evaluación el 9 y el 10 de marzo. El comenzar 2 días más tarde y seguir teniendo como punto de referencia el 23 de junio nos limita el poder hacer más descansos de los que nos gustaría haber hecho en el final de la segunda evaluación. La Semana Santa será como la de este año, entre el 3 y el 10 de abril. Y en cuanto a las Navidades... Queda un puente extraño o un posible puente extraño, que es el de diciembre, ya que los 2 días festivos que hay en la semana del 5 al 9 caen en un martes, el 6, y en un jueves, el 8. Pero hemos decidido que sean los propios ayuntamientos los que decidan qué hacer con sus días festivos y decidir si ahí se hace puente o no se hace puente. Hasta mediados de mayo, los ayuntamientos, a través de los consejos escolares, pueden hacer propuestas con los días de descanso con los que cuentan cada municipio, que pueden complementar las 2 jornadas de marzo. La portavoz adjunta del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, Noelia Núñez, ha mantenido un encuentro con parlamentarios y concejales de La Rioja para analizar las distintas políticas en materia de juventud. Núñez ha destacado el buen funcionamiento del Plan Vive, que permite ofrecer viviendas de alquiler a jóvenes a un precio inferior al mercado. Ya se han licitado 6.000 viviendas en Madrid que se van a construir en parcelas de suelo público. El portavoz del Grupo Municipal de Logroño, Conrado Escobar, ha anunciado que va a proponer iniciativas de este tipo en el ayuntamiento, ya que el gobierno local carece, ha dicho, de una política en esta materia. Que son fórmulas imaginativas, colaborativas, que por la vía de concesión del suelo público, municipal o autonómico, permiten brindar unas mejores condiciones en el parque de vivienda, sobre todo de alquiler, dirigido a la gente joven. En Madrid hemos puesto en marcha una iniciativa que creemos que es muy beneficiosa y que contrasta radicalmente con lo que quiere hacer el Gobierno de la Nación, que promete bonos que luego no paga. Lo que hemos puesto en marcha es el Plan Vive, que consiste en poner a disposición de los jóvenes viviendas en régimen de alquiler a un precio inferior de mercado. Con eso se consigue 2 efectos. Uno, aumentar la oferta, y la segunda consecuencia que tiene es la destensión del mercado. 3 denuncias administrativas le han caído a un joven logroñés de 34 años por circular por la A13 con un patinete eléctrico sin matricular, carente de seguro y por no utilizar el casco. La actuación se saldó con la tramitación de 3 actas denuncias contra el conductor por un importe de 1.700 euros y la retirada de 3 puntos de su permiso de conducir. La Guardia Civil recuerda que está prohibida su circulación fuera del casco urbano y que este tipo de vehículos está sujeto a la normativa sobre tráfico, a la circulación y seguridad vial. Por lo tanto, es necesario el uso del casco, las tasas de alcohol no están permitidas, presencia de drogas tampoco, y hay que respetar los límites de velocidad. Prohibido también el uso del teléfono móvil o auriculares.
Calahorra celebra esta semana sus míticas jornadas de la verdura. Hasta el domingo es posible disfrutar de pinchos y menús especiales en todos los bares de la ciudad. Mañana tendrá lugar la pasarela de la verdura, donde varios modelos van a lucir vestidos y tocados hechos exclusivamente con verduras. Allí acudirán diseñadores tan conocidos como Lorenzo Caprile. Buenísimos. Tenemos la mejor verdura del mundo. Voy a probarlos ahora mismo y mañana a tope, porque me vienen forasteros y los quiero sorprender. Venimos ahora de fuera y ya pues empezaremos a probar las verduritas que nos den en cada sitio. Y la sexta jornada del aceite de La Rioja vuelve a la calle, lo hace el próximo viernes 6 de mayo con un programa de actividades abierto al público tras 2 años aplazada por la pandemia. En el marco de la jornada se entregarán los premios del sexto concurso a la calidad del mejor aceite de La Rioja, que galardona al mejor oro líquido producido en la región durante la campaña 21-22. El cocinero Chevico se suma a la celebración de la jornada ofreciendo en su restaurante un menú degustación elaborado con aceite de La Rioja del 2 al 7 de mayo. Con el lema Aceite de La Rioja, toma pan y moja, queremos animar al consumidor a que se decante por los productos saludables, de calidad y de kilómetro cero. Para celebrar este día, el Consejo Regulador ha preparado un programa de actividades que incluyen degustación de tostadas de pan sobado de La Rioja con nuestro aceite, un taller de cocina, una cata de aceites de variedades autóctonas, exposición y venta de producto. A medida que la gente nos vamos ya socializando un poquito más, pues estas cosas se agradecen mucho, no solo para el consumidor, sino también para los productores y para la propia organización, que al final pues nos facilita difundir el gran producto que tenemos y sus valores. Y esta mañana se celebraba en Rioja Forum los premios Emprendedor 21. El Gobierno regional apoya la actividad emprendedora porque mejora la competitividad y también la vitalidad de la economía con la creación de nuevas ideas empresariales. En esta ocasión han participado 21 empresas, en total 5 startups han resultado finalistas y como ganadora Elliot Cloud. Y hablamos ahora del Festival Movie, que regresa a Logroño al 100%. Nombres como León Benavente o Rigoberta Bandini serán cabeza de cartel. No nos podemos olvidar de nuestros grupos riojanos y en este sentido destacamos, por ejemplo, a Pim Pam Pum Disco o Amadeus Movie Band. En suma, uno de los carteles más completos y sugerentes de las 6 ediciones. León Benavente, Rigoberta Bandini, Niña Polaca, Pim Pam Pum Disco o Amadeus Movie Band son algunos de los nombres más destacados del cartel de esta sexta edición del Festival Movie 2022. Después de una travesía de 2 años de malas noticias, es tiempo de sonreír, disfrutar y bailar. Las bodegas franco-españolas serán el principal anfitrión del festival, pero no el único, porque el Muro del Rebellín y la calle Laurel también acogerán algunas de las actuaciones. Yo creo que uno de los hallazgos que hemos podido tener en estos años es elegir un cartel que responde al interés de muchos públicos y que además crea un festival muy variado y muy digerible en tantas horas de actividades. Movie 2022 recupera el calendario habitual e incorpora varias novedades que se irán desvelando en los próximos meses. Hay novedades este año que iremos contándoos en diferentes ruedas de prensa, pero también os puedo anticipar que este año una de las novedades va a ser que el sábado tendremos un vermú en el centro de Logroño también, o sea, repito, jueves Muro del Rebellín, viernes bodegas franco-españolas, sábado mediodía centro de Logroño con una presencia importante en la calle Laurel, sábado tarde-noche también en bodegas franco-españolas y domingo el Movie Sunday. El festival promete recuperar la experiencia completa y así llevar la marca Logroño y la marca La Rioja lo más lejos posible como Enoregión.
Roberto, Adrián, buenas noches. Muy buenas. Partido de la UDL para este sábado tenemos. Sí, muy buenas noches, María, muy buenas noches a todos los telespectadores. Pues vamos a comenzar hablando, como bien dice María, de fútbol, hablando de primera red, porque en este caso la Unión Deportiva Logroñés disputará este sábado el tercer partido ante rivales directos por el ascenso. Los dos anteriores se saltaron con derrota, por lo que una victoria ante el Deportivo de La Coruña se antoja como clave para conseguir el acceso al playoff de ascenso. Para ello, Albert Aguilar no podrá contar con Serantes ni con Fran Rodríguez y con las dudas de Rodri, Diamancá y Aridane Santana. Vamos a escuchar ahora al técnico blanquirrojo. Sabemos que jugamos contra un buen rival, que como dices, antes de empezar la temporada pues lo marcas ahí como un partido un poco especial, pero para nosotros tenemos claro que todo lo que queda de aquí al final va a ser especial y queremos focalizar la atención sobre todo en el juego y en lo que va a pasar en el partido. Estamos intentando que los chicos vean que el partido próximo es el importante, es una final. De hecho, bueno, el mensaje hoy ha sido ese, ¿no? Es decir, no vamos a La Coruña a hacernos fotos, ni a ver la ciudad, ni a ver la ciudad deportiva, no, vamos a competir. Vamos con la ilusión de disfrutar, pero pensando en ganar y en competir a muerte. Y eso es lo que vamos a hacer en cada partido. Y por cierto, comentamos que ha habido resolución en este caso del comité deportivo, porque el Deportivo de La Coruña no tendrá ese partido validado por alineación indebida ante el Athletic de Bilbao B. Por lo tanto, el Racing de Santander ya es equipo, en este caso, de segunda división. Están viendo imágenes ahora mismo de balonmano porque toca hablar del Sporting La Rioja. El conjunto riojano comienza este fin de semana un nuevo asalto por jugar la próxima temporada en la élite femenina del balonmano nacional. Las logroñesas se medirán al Pozuelo de Calatrava, en el que será el primer duelo de la eliminatoria. El partido se disputará el sábado en Lobete a partir de las 17 horas, mientras que el partido de vuelta tendrá lugar una semana más tarde, es decir, el 7 de mayo, en el pabellón de las Espartanas en Pozuelo de Calatrava a partir de las 20 horas. Y en este caso vamos a terminar el repaso al deporte hablando de baloncesto, concretamente del Clavijo, porque el Reina Yogur se enfrenta este fin de semana en el Palacio de los Deportes el domingo 1 a partir de las 19 horas al Ourense, rival de cuartos de final en la lucha por volver a la Alep Oro. Los riojanos, en un gran momento de forma, vienen de ganar de forma clara al San Antonio Divisa en los octavos de final y quieren mantener de esta misma forma la buena dinámica ante un rival al que ya se han medido en competición doméstica esta temporada y al que conocen muy pero que muy bien. Vamos a escuchar ahora tanto a Berni como a Llofresa, ambos jugadores del Clavijo, que califican este encuentro de final. Es un partido súper importante, un partido que a principio de año no esperábamos tener, contra Ourense, un rival que ya hemos jugado 2 veces contra ellos. Sabemos sus principales armas, sus debilidades, sabemos por dónde podemos hacerles daño. Es un reto para nosotros, partíamos desde una posición bastante mal en la clasificación, hemos remontado mucho en las últimas jornadas, creo que en los últimos partidos aquí en casa no se ha perdido y bueno, creo que es un momento importante tanto para el club como para la afición de disfrutar estos momentos. Hemos pasado una temporada bastante complicada y creo que ahora es el momento de disfrutarlo todos juntos. Pues ya lo ves, María, 3 finales este fin de semana en fútbol, en baloncesto y en balonmano, así que fin de semana completo en lo deportivo. Así es, estaremos pendientes. Vamos ya con la información del tiempo. Bueno, pues nos dejan un poco de calma las lluvias de estos días. Mañana tendremos cielo poco nuboso en general, con intervalos de nubes bajas y probables brumas y bancos de niebla matinales en La Rioja. Alta y nubosidad de evolución, eso sí, por la tarde, que nos podría dejar algún tipo de chubasco débil y tormentas. Las temperaturas mínimas en ligero descenso, pero las máximas, como ven, en ascenso notable. Podríamos llegar a los 21 en Santo Domingo, pero llegaremos incluso hasta los 24 en Alfaro. Los vientos soplarán flojos variables. Nos vamos a publicidad y a la vuelta analizamos la violencia entre los jóvenes. Entre nuestros invitados estará el director general de Justicia, Jorge Medel. Será en unos instantes. Hasta ahora.